en una escena que a primera vista parece una confrontación en toda regla. Un grupo de fariseos, expertos en la ley judía, se acerca a Yeshua y le lanza una pregunta directa, casi una acusación. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, siguiendo la tradición? La tensión es palpable. Y la pregunta que a todos nos surge es, ¿estaba Yeshua rompiendo con el judaísmo? Bueno, pues los documentos que vamos a analizar hoy proponen una respuesta mucho más profunda y, la verdad, bastante sorprendente. Totalmente. Porque la idea central que exploran estas notas no es la de una ruptura, sino la de una restauración. La tesis es que Yeshua no buscaba, digamos, dinamitar la tradición, sino devolverle su alma, su propósito original. Y para entender esto, el análisis nos lleva de la mano a conocer a una figura absolutamente clave del judaísmo de esa época, el gran sabio Hillel. Así que nuestra misión hoy va a ser precisamente esa, desentrañar cómo la escuela de pensamiento de Hillel no es solo un telón de fondo, es el contexto esencial para comprender qué estaba diciendo realmente Yeshua sobre la pureza. Perfecto, pues ese es el reto, porque la pregunta de fondo que se plantea es universal, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace puros o limpios, de verdad? ¿Es cumplir con un ritual externo, un gesto visible, o se trata de algo mucho más íntimo, de una condición del corazón? El material que manejamos argumenta que la respuesta de Yeshua, lejos de ser una invención, resuena de forma increíble con la de uno de los maestros más venerados de la historia de Israel. Vamos a sumergirnos en ello. A ver, para alguien que no conozca la cultura de la época, lo de lavarse las manos antes de comer, el netilat y dayaim, suena a simple higiene. Pero aquí había mucho más en juego, ¿verdad? ¿Por qué era un tema tan importante para ellos? Muchísimo más. No tenía casi nada que ver con la higiene en el sentido moderno, era un acto ritual cargado de un profundo simbolismo. Las fuentes lo describen como un recordatorio constante de que la comida es un don divino. Al lavarte las manos de esa manera específica, estabas reconociendo que ibas a recibir un regalo del Eterno y, por tanto, debías hacerlo en un estado de pureza ritual. Ahora, lo más importante, y donde el análisis pone el foco, es en la naturaleza del reclamo. Le dicen, ¿por qué no siguen la tradición de los ancianos? No le acusan de violar la Torá escrita, la ley de Moisés. Ah, un momento, que ese matiz es crucial. O sea, no les están diciendo que incumple un mandamiento directo de Dios, sino una costumbre establecida por maestros posteriores. Eso cambia por completo el marco de la discusión. Lo cambia todo. Por eso la respuesta de Yeshua no es un no a la tradición sin más. Lo que critica, y esto es el corazón del argumento, es la inversión de prioridades. Es la confusión entre lo principal y lo secundario. El problema no es el rito. El rito, en su origen, era algo bello que buscaba elevar la conciencia. El problema es cuando ese rito se convierte en un arma para juzgar a los demás, en una vara para medir la espiritualidad ajena y de paso sentirte superior. Se puede tener las manos impecables según el ritual, pero el corazón lleno de arrogancia, juicio y desprecio. La tradición, nos dice el análisis, es un buen siervo, pero un pésimo amo. Vale, entiendo perfectamente la crítica al mal uso de la tradición. Pero la siguiente afirmación de Yeshua sí que suena, a priori, mucho más rompedora. Dice que nada que entra de fuera puede contaminar al hombre, sino lo que sale de su corazón. Sinceramente, ¿cómo encajaba algo así en el judaísmo de la época? ¿No era eso dinamitar todo el sistema de leyes sobre alimentos puros e impuros, el kashrut? Esa es la pregunta del millón, y aquí es donde la conexión con Hillel se vuelve imprescindible. Yeshua no está hablando en un vacío teológico, está participando activamente en uno de los debates más candentes de su tiempo. En el judaísmo de entonces había dos grandes escuelas de pensamiento fariseo que chocaban constantemente, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Shammai era increíblemente riguroso, estricto, enfocado en la letra de la ley hasta el extremo. Hillel, en cambio, aunque igual de respetuoso con la Torá, era conocido por su enfoque en la misericordia, la intención del corazón y el espíritu de la ley. O sea que no estamos hablando de un outsider que llega con ideas nunca vistas. Estamos diciendo que Yeshua, con sus palabras, estaba tomando partido en un debate interno que la gente de la calle conocía perfectamente. Exactamente. Se estaba posicionando claramente en la corriente de Hillel. De hecho, las notas que analizamos resumen los principios de la escuela de Hillel sobre este tema de forma muy clara. La impureza ritual, la que viene de fuera por contacto, es externa y pasajera. Se puede limpiar con un simple acto, como un baño ritual,
Pero la impureza moral, la que nace del odio, la envidia, la mentira, esa brota del corazón y es la que verdaderamente contamina la vida de una persona y de su comunidad. Para Hillel, la ética siempre, siempre pesaba más que el ritual. Hay una frase que recogen los documentos, atribuida a un rabino de la escuela de Hillel, que me ha parecido demoledora. Dice, las manos pueden ensuciar el pan, pero el corazón puede ensuciar la vida. Uf, es que esa frase lo resume todo. Es una declaración de principios que establece una jerarquía de valores radical. Muestra que la enseñanza de Yeshua no caía del cielo, sino que era la culminación de una línea de pensamiento que buscaba rescatar la esencia espiritual del judaísmo, frente a un legalismo que a veces podía volverse asfixiante. No estaba negando la importancia de las prácticas, sino devolviéndolas a su lugar correcto, como una expresión externa de una realidad interna, y no al revés. Y para que esto no se quedara en una discusión teórica, Yeshua decide aterrizarlo con un ejemplo práctico y, por lo que parece, muy polémico. El caso del Corbán. El texto lo explica, pero cuéntanos, ¿qué era exactamente y por qué generaba tanto conflicto? El Corbán es un ejemplo perfecto de cómo una práctica piadosa puede pervertirse. Imagina la escena que se nos plantea. Unos padres ancianos, que ya no pueden trabajar y dependen económicamente de su hijo para sobrevivir, le piden ayuda. Y el hijo, con un gesto de aparente devoción, les responde: «Lo siento mucho, papá, mamá, pero no puedo daros nada. Todo mi dinero y mis bienes son corbán, es decir, los he declarado como una ofrenda consagrada a Dios, dedicada al templo». Es tremendo. Está usando a Dios como coartada para abandonar a su propia familia. Exacto. Legalmente, bajo una interpretación muy rígida de la tradición, ese hombre estaba cubierto. Había hecho un voto religioso. Pero moralmente, como denuncia Yeshua con una dureza implacable, estaba violando uno de los mandamientos más sagrados de la Torá. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y lo dice sin rodeos. Con esa tradición que han inventado, están invalidando la palabra de Dios. Es una acusación de una gravedad extrema. Están usando una costumbre humana para anular un mandato divino. Y supongo que esto también conecta directamente con el debate entre Hillel y Shammai. Por supuesto. La escuela de Hillel enseñaba precisamente esto, que ningún voto o promesa religiosa podía servir como excusa para eludir una obligación moral fundamental. La compasión, el deber familiar, la justicia, esos son los pilares. Un acto de piedad que te lleva a ser cruel o negligente con tus padres no es piedad, es una abominación. Es un egoísmo disfrazado de religiosidad. La enseñanza tanto de Hillel como de Yeshua es que la piedad jamás debe convertirse en una barrera contra la compasión. Entonces, si unimos todas las piezas del puzzle, la conclusión a la que apunta todo este análisis es que Yeshua no está aboliendo la ley judía ni declarando la guerra a las tradiciones. Es casi lo contrario. Es exactamente lo contrario. El análisis utiliza una imagen muy potente. Yeshua está poniendo la ley de pie otra vez. La está rescatando de interpretaciones que la habían torcido, que la habían ahogado en detalles insignificantes, olvidando su propósito. La devuelve a su centro, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Los puntos clave que se destila son rotundos. Ningún rito puede reemplazar al amor. Ninguna tradición humana puede ponerse por encima de un mandamiento explícito de la Torá. Y sobre todo, ninguna observancia externa, por perfecta que sea, vale nada si no brota de un corazón íntegro. Este mensaje final de que la pureza verdadera no es algo que entra, sino algo que sale de nosotros, invierte completamente la perspectiva. Y esto nos interpela directamente hoy en día, ¿no? Con esa tendencia que todos tenemos, en mayor o menor medida, a cuidar las apariencias, a cumplir con lo que se espera de nosotros por fuera. Sin duda. La reflexión final que proponen estas notas es un recordatorio que desarma. Purifica primero lo que nadie ve, para que lo que todos ven sea auténtico. El foco se desplaza radicalmente de la acción al origen de la acción. Pone el énfasis en la coherencia total entre nuestro mundo interior, los pensamientos, las intenciones, las motivaciones secretas y nuestras acciones externas. La idea de fondo es que la mirada de Dios se dirige al corazón, y el gran anhelo es que nuestras manos, nuestras palabras y nuestras obras sean simplemente el reflejo visible de lo que Él ya está limpiando por dentro. Este recorrido nos deja con una perspectiva fascinante. La imagen que emerge de Yeshua no es la de un iconoclasta que viene a romper con todo, sino la de un reformador profundo que, siguiendo la estela de maestros como Hillel,
Lucha por reconducir la práctica religiosa hacia su esencia irrenunciable. Un corazón puro, lleno de verdad y misericordia. Exacto. El análisis insiste en que las tradiciones y los rituales pueden ser herramientas maravillosas para elevar la vida, pero solo si son un reflejo genuino de una limpieza interior. Si no, se convierten en una máscara, en un teatro vacío. La gran pregunta que nos deja esta enseñanza no es si cumplimos con tal o cual rito, sino algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que realmente habita en nuestro corazón? ¿Qué pensamientos, qué rencores, qué juicios, qué amores estamos cultivando en ese espacio secreto? Y con esto cerramos dejando una última reflexión en el aire, inspirada directamente en las conclusiones de este análisis. Si la verdadera medida de nuestra pureza no es lo que evitamos que entre en nosotros, sino lo que permitimos que salga. Las palabras que elegimos, las intenciones que nos mueven, las acciones que realizamos cada día. ¿Qué está revelando nuestro día a día sobre el verdadero estado de nuestro corazón, más allá de cualquier fachada o ritual que podamos mantener?